Evangelio Eterno presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría estar con ustedes nuevamente. Gracias por la deferencia de permitirnos llegar hasta su hogar, ahí en la intimidad de su hogar, y llegar a través de su programa Relevancia 7. Recuerde que más que noticias, es el análisis, la reflexión, sobre todo entender los tiempos. La palabra de Dios dice que en tiempos del rey David había un grupo muy selecto que eran entendidos en los tiempos. Y lo que procuramos es entender los tiempos para estar apercibidos a fin de que el evento de mayor trascendencia en la historia de la humanidad, que se avecina la segunda venida de Cristo Jesús, no nos tome por sorpresa. Queridos amigos, bienvenidos. Bienvenidos, un saludo cordial para todos nuestros hermanos y amigos en las tres Américas. Por supuesto, desde Alaska hasta Panamá, un saludo cordial para nuestros queridos hermanos que amablemente a través del satélite Galaxy 19 también pues disfrutan de esta programación del canal 63.5 y a través de Galaxy 19. Queridos amigos, aquí estamos y es un gozo poder iniciar con una palabra de oración, con una palabra especialmente pidiendo a nuestro Dios por aquellos corazones, por aquellas necesidades, la enfermedad, la preocupación que rodea a muchas familias. Quizás si el luto, la tristeza está afligiendo un hogar, ese es el momento para clamar al Padre Celestial, para alzar nuestros ojos y mirar y refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Les parece bien si vamos en busca de dirección divina en este momento a través de la oración? Amantísimo Padre que estás en los cielos, Dios omnipotente, Dios bueno, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque a pesar de todas las noticias malas que día a día, Señor, recibimos y somos de alguna manera testigos en este mundo, tenemos una excelente noticia y la noticia más extraordinaria es que tú pronto volverás en gloria y majestad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen amigo fiel. Gracias porque estás en nuestros momentos de alegría, pero también cuando pasamos por el valle de la sombra o de la muerte. Oh Padre eterno, si alguno de nuestros amigos televidentes está atravesando por una circunstancia difícil, llámese económica, llámese familiar, o tal vez alguna preocupación en su vida, en su salud, Padre eterno, lo ponemos en tus brazos de amor. Por favor, rodéale con tu misericordia y permite que pueda gozar de la seguridad de que tú, Señor, estás a su lado. Padre, quédate en nuestras vidas, quédate en nuestro corazón. Oramos por nuestra hermana que nos ha pedido insistentemente que oremos por el caso de su hijo, nuestra hermana Martita Arriola. Tú la conoces, Señor, tú sabes exactamente cuál es el problema y la manera en que tú puedes llevarles a una solución. Hoy nos unimos con nuestra hermana, esta madre afligida, para que pueda hacerse tu santa y divina voluntad. Gracias por todo. Encomendamos a ti, oh Dios eterno, este programa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De verdad,
será fiel. Ahora soy su seguidor, un enviado de su amor a un mundo en confusión, donde hay guerra sin sentido, donde mueren inocentes, cuando todos se preguntan dónde el mundo va a parar. Quiero yo gritar sin miedo que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón, su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad, amigo de verdad. Estos son los especiales del mes de mayo que el Evangelio Eterno tiene para ti. Con la compra de la serie Alimentación en la Crisis Final del Dr. Luis Báez, 8 DVDs y el libro Los hábitos alimenticios del remanente del Pastor Sousa, recibe el 20% de descuento solo por este mes. Precio regular $83, precio especial $66.40. Adquiérelos al 888-722-2780 y disfruta de los especiales del mes de mayo que el Evangelio Eterno tiene para ti. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aún en la peor tormenta en que nos encontremos, donde el dolor y la angustia quieren apoderarse de nosotros, Dios envía su palabra para recordarnos que hay esperanza. Más allá de la aflicción y el dolor actual, nos aguarda la vida eterna. Dios es bueno y sin lugar a duda que Él es nuestro sostén en todo tiempo, en todo momento. Él entiende nuestras preocupaciones. Él sabe lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Él conoce ese problema que te aflige. Él sabe de esa preocupación que tienes en tu vida. Por eso te envía y nos envía esta promesa tan especial de este hermoso libro, Promesas para los Últimos Días, de Elena G. de White. No permitamos que las perplejidades y preocupaciones de la vida diaria agiten nuestro espíritu y anublen nuestra frente. Si lo permitimos, siempre habrá algo que nos moleste. La vida como la hacemos y hallaremos lo que busquemos. Si procuramos tristeza y aflicción, encontraremos bastantes de ellas para embargar nuestros pensamientos y nuestra conversación. Pero si miramos el aspecto alegre de las cosas, hallaremos lo suficiente para comunicar ánimo y felicidad. Recuerden, cuando nosotros creamos realmente que Dios nos ama y que Él quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. Confiaremos en Dios, así como un niño confía en un padre amante.
queridos amigos, todavía por encima de las situaciones complicadas de la vida, en medio de un mundo lleno de dolor, como hemos dicho en más de una ocasión aquí en Relevancia 7, a la luz de la palabra profética, el profeta Isaías precisamente dice que la tierra se enfermó, pero todavía por encima de eso podemos contemplar rastros del gran amor de Dios. El libro Camino a Cristo, el capítulo 1, dice: Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Y es precisamente con esta buena nota que iniciamos. Le hemos denominado una familia nada ortodoxa, algo interesante, pero como aún en los animalitos hay esa sensibilidad. ¿Quién puso, como le preguntó alguna vez el Señor a Job, quién puso ese instinto? ¿Quién puso ese sentir? Mira, date cuenta de esta nota tan interesante acerca de esta familia poco ortodoxa. Ronroneando con felicidad gatuna, una gata de pelaje gris ha adoptado a 4 ardillas huérfanas y las está criando junto al resto de su camada. Estas insólitas imágenes han sido grabadas en el sur de Crimea, en el parque en miniatura de Bakhchisaray. Al principio las ardillas tenían miedo de su peculiar madre adoptiva, pero según los cuidadores ya se han acostumbrado a su nueva familia. Una familia poco ortodoxa, pues las ardillas bebé, cuando le dejan una tregua a su madre felina, toman el biberón, juegan y se han encariñado también con los cuidadores de su nuevo hogar. Allí está las maravillas, todavía el amor de nuestro buen Dios reflejado en el comportamiento, ¿verdad?, de estos animales, esa bondad que se extiende aún a la fauna, a la flora. Y bien, queridos amigos, quisiéramos que todas las noticias sean buenas, pero precisamente hablando de este mal que cada vez se hace más profundo, este daño tan intenso a la naturaleza, quisiera decirles que en el último reporte, estamos hablando de esta semana precisamente, la amenaza en cuanto a la naturaleza es muy grave, es un asunto grave, de tal manera que las personas, ¿verdad?, las autoridades mundiales tienen una profunda preocupación. Y es que, queridos amigos, Dios no se ha equivocado cuando Él precisamente nos ha presentado la situación de los diferentes eventos en este tiempo. Y uno de esos eventos es precisamente la degradación de la naturaleza. Tanto que en el libro de Apocalipsis el Señor dice que Él viene a destruir a los que destruyen la tierra. Dios hizo todo perfecto, las cosas eran buenas. Génesis capítulo 1, verso 31 dice que todo era perfecto. Pero ahora miren ustedes, miren, en esta nota que nos es presentada, en este reporte a nivel mundial, vean ustedes la condición de nuestro mundo. Esta es una realidad. Atención, mucha atención. Estas tortugas se enfrentan a un futuro incierto. Su hogar, el Museo de Tortugas Vivas de Singapur, fue relocalizado debido a planes de urbanización del gobierno. La propietaria del lugar, Connie Tan, gastó unos $185,000 para conseguir el nuevo sitio, por el que solo obtuvo un contrato de alquiler de 2 años. Fue tedioso moverlas, era preocupante porque no sabíamos cómo afectaría la mudanza a las tortugas. Y sí, hubo muchas heridas.
Al principio, cuando llegamos, las tortugas se comportaban completamente diferente. En su momento de apogeo, el museo albergaba unos 1000 ejemplares y recibió el récord mundial Guinness a la mayor colección de tortugas y artículos sobre estas. Actualmente, unas 700 tortugas viven en el nuevo sitio en Yishun, un área residencial alejada de los principales puntos de interés turístico en Singapur. La colección de reptiles fue reunida por la familia Tan durante más de 40 años. Muchos de estos animales eran mascotas rescatadas después de ser abandonadas. Me gustaría decir que cada mascota es especial. Depende de cómo las tratas y cómo reaccionan contigo. Que las tortugas pueden no reaccionar contigo de la manera en que puede hacerlo un perro. Pero tienen capacidad de comunicarse si les pones atención. Por lo tanto, aquellas personas que quieran comprar tortugas deben estar preparadas para aceptarlas tal cual son. Tan señala que cuenta con alrededor de 50 especies distintas, entre las cuales algunas estarían en vías de extinción. La dueña del lugar ha pedido ayuda al primer ministro de Singapur en redes sociales. Aún hay esperanza, porque han comenzado a recibir donaciones y visitantes de países como Rusia, Polonia e Israel. La destrucción de la naturaleza amenaza el bienestar del hombre al menos tanto como el cambio climático. Así lo afirmó el lunes el presidente del grupo de expertos de la ONU sobre la biodiversidad, al inicio de una reunión en París. Nuestro desafío colectivo es elevar un perfil y demostrar la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas al mismo nivel que el cambio climático provocado por el hombre. Y debemos hacerlo a través del análisis cuidadoso y profundo de la evidencia relevante de las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades y, por supuesto, el conocimiento indígena y local. Científicos y diplomáticos de 130 países trabajarán hasta el sábado para adoptar la primera evaluación mundial de los ecosistemas en los últimos 15 años. 150 expertos trabajaron durante 3 años en un informe de 1800 páginas, que se convertirá en la verdadera referencia científica en materia de biodiversidad. Estas son las preocupaciones en el mundo de hoy. Lamentablemente tienen una relación directa también con las medidas que los seres humanos habrán de tomar, argumentando precisamente todos estos detalles. Sin embargo, ya nos ha sido advertido a través del espíritu de profecía de una manera específica: terribles conmociones vendrán sobre la tierra. Los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Este cambio, esta destrucción está trayendo serios problemas, aún por ejemplo en China. Los incendios, que es una muestra, vas de oriente a oeste y del norte a sur y te vas encontrando con toda esta destrucción, estos incendios por miles, realmente son miles, y no me atrevo a decir cientos de miles en realidad, de hectáreas, de acres que son consumidos todo el tiempo, todos los años, en diferentes lugares. Y esto está sucediendo ahora mismo, esta semana, en China, un incendio, ¿verdad?, que consume, que arrasa y que lleva. Y muchos de ellos, lamentablemente, tienen que ver precisamente con la intervención del ser humano, la tala clandestina, la quema inmoderada de todo esto, lo que se hace, pues incendios. Recién presencié un incendio cerca de San Cristóbal de las Casas. Eran centenares de hectáreas. No se podía ver del humo tan terrible producido por estos incendios. Sin lugar a dudas que estamos viviendo un tiempo difícil. Y miren cómo el clima, cómo ha cambiado, cómo está de alguna manera la naturaleza conmocionada y alterada. Plena primavera en Eslovenia, una nevada como si estuviésemos en el invierno. Esto es lo que está sucediendo y aquí está el reportaje desde Eslovenia.
bosques y puentes sumergidos en Canadá. El río de Ottawa está desbordado. Tanto la capital canadiense como Montreal han declarado el estado de emergencia debido al deshielo y las fuertes lluvias. El ejército está ayudando a la población a apuntalar sus viviendas y a crear barreras con sacos de arena. Las autoridades canadienses temen que la crecida supere a la de 2017, cuando las inundaciones de primavera causaron daños valorados en más de 153 millones de euros. Prevén que se supere el 500.000 de hogares que se vio afectado hace 2 años. Mientras, los destrozos de esta primavera en Canadá ya han afectado a casi 5.500 viviendas en Quebec y más de 1.000 personas han tenido que ser evacuadas. Una mujer murió tras un accidente porque su coche quedó atrapado en la corriente de agua. ¿Puede el calentamiento global dejarnos sin peces y a los pescadores sin ingresos? ¿O el nuevo clima viene con nuevas oportunidades? Aquí, en Italia y en toda Europa, los científicos y los pescadores buscan respuestas. Empecé a pescar después de la escuela primaria. Tenía 7 u 8 años y ahora tengo más de 80. Ettore ha estado pescando en el lago de Garda toda su vida. Antiguamente las anguilas y los peces carpión endémicos eran abundantes. Ahora, dice, casi han desaparecido. No sabe por qué, pero sospecha que puede tener algo que ver con el cambio climático que afecta al lago. Hace unos 30 a 40 años teníamos 4 estaciones distintas: primavera, verano, otoño e invierno. Hoy en día todo se ha vuelto muy confuso. Los inviernos ya no son tan fríos como antes y los veranos son demasiado calurosos. Para encontrar respuestas, los pescadores del lago de Garda están trabajando con científicos que colaboran en un proyecto de investigación europeo, Climefish, para estudiar los efectos del cambio climático en la pesca y la agricultura. La cooperativa local de pescadores, de la que forman parte 12 barcos de pesca, está proporcionando algunos datos y muestras a los investigadores. Como vimos una caída en las capturas, era muy importante trabajar junto con los investigadores y darles los instrumentos necesarios para poder entender las causas de estos cambios y para encontrar posibles soluciones. El lago de Garda es uno de los 15 casos de estudio del proyecto, que incluye lagos y estanques de agua dulce, pesquerías marinas y piscifactorías de toda Europa. Hemos hablado con las partes interesadas y les hemos preguntado cuáles creen que son los principales retos para el futuro. Y luego volvimos con nuestros biólogos y los modelistas y les pedimos que ajustaran sus modelos. El calentamiento está haciendo que el pescado crezca más rápido, pero la sobreexplotación y otras amenazas también van en aumento. Bueno, el principal problema al que se están enfrentando es el desplazamiento del stock hacia zonas más al norte, sobre todo en la zona del noreste atlántico. También vemos que en el caso de la acuicultura se están enfrentando a que haya un mayor número que proliferen más parásitos, que haya más enfermedades. Basándose en su análisis, los investigadores están preparando una serie de recomendaciones prácticas para los responsables políticos y la industria que mitiguen los efectos del cambio climático. También están preparando una herramienta de software que ayuda a gestionar las poblaciones de peces de forma eficiente. Queremos presentar a los usuarios diferentes escenarios que se dan por el cambio climático. Dentro de estos escenarios nos estamos centrando en los posibles resultados, es decir, en lo que sucedería si se produjeran cambios en algunos de los parámetros. Con este conocimiento, los usuarios finales pueden tomar las medidas adecuadas. Desde estos pesqueros de arrastre en Suecia hasta las innovadoras piscifactorías de las Islas Canarias, el cambio climático está presentando a toda la industria nuevos riesgos y oportunidades. Por eso es importante que los estados de la UE revisen sus normas para la protección de la pesca y el apoyo a la industria. Depende de nosotros, como seres humanos, hacer una regulación adecuada de las poblaciones y llegar a un acuerdo entre nosotros. Entonces tendremos una buena pesca. ¿Cómo quisiera decirles que las cosas van a mejorar? En realidad no existe esa posibilidad, no por medio del hombre,
por supuesto, y aunque hay diferentes maneras, diferentes formas en que esto se está haciendo, una de ellas la famosa encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que busca supuestamente mejorar y evitar todo este asunto del cambio climático. Sin embargo, se esconden otros motivos que ya hemos hablado. Pero escuche ahora lo que dice el Señor: cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Queridos amigos, esto realmente es digno de considerar. El fin está cerca y cada ciudad, y por supuesto cada pueblo, va a ser trastornada de diversas maneras. Habrá confusión en cada lugar. Todo lo que puede ser sacudido lo será y no sabe qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Oh, queridos amigos, esto es una situación difícil y uno tiene que ser muy cuidadoso. No estamos aquí para condenar ningún lugar, pero yo me hago algunas preguntas. ¿Cómo es posible que apenas han transcurrido 6 semanas del ciclón que golpeó tan fuertemente a Mozambique, en África, y ahora un nuevo ciclón arrasa, dejando decenas, por lo menos es la información oficial, decenas de muertos, destrucción, desolación a su lado? Y la pregunta es, ¿son ellos más pecadores que nosotros? Definitivamente yo creo que no es así. Creo que Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros en América y en otros lugares. Sin embargo, miren lo que está sucediendo y la manera. Aquí está el reporte completo de lo que hasta ahora se sabe acerca de este ciclón en Mozambique, que nuevamente arrasa, deja a su paso una ola de destrucción. Veamos la información. Kenneth, el segundo ciclón en arrasar Mozambique en menos de 6 semanas, destruyó total o parcialmente más de 3.300 casas. A su paso por el extremo norte del país el jueves, también cobró la vida de 5 personas, según anunció el sábado el primer ministro Carlos do Rosario. No hay nada que hacer, así que tal vez vamos a morir porque no obtendremos ayuda. Somos negros y somos pobres, no tenemos nada. Kenneth tocó con una violencia extrema superior a la del ciclón Idai, según el Servicio de Meteorología de Francia, con ráfagas de vientos de 280 kilómetros por hora y cúmulo de lluvia de 100 a 150 milímetros de agua en 24 horas. No voy a construir nada más porque tenía 2 casas y esta tienda. Todo está destruido. No tengo medios para reconstruir. Voy a tratar de reconstruir una casa y ni siquiera puedo hacer eso. Unas 18.000 personas encontraron refugio en centros de acogida de emergencia. A lo largo de la carretera entre Pemba y Macomia, las casas con techos de paja estaban destrozadas y los cultivos totalmente destruidos. En Macomia, Kenneth causó numerosos destrozos. Técnicos trabajaban para restaurar el suministro eléctrico a sus 90.000 habitantes. Las lluvias continuaban cayendo en Cabo Delgado el sábado y deberían continuar en los próximos días, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Los servicios de rescate, integrados principalmente por militares brasileños, del personal de la OCHA y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, llegaron el fin de semana a Pemba para evaluar la situación. El ciclón Idai, que golpeó Mozambique en marzo, dejó 1 millar de muertos en el centro del país y en el vecino Zimbabue y cientos de miles de personas sin hogar. La destrucción es palpable en Mozambique tras el paso del ciclón Kenneth. Un nuevo balance dio cuenta de 38 muertos, 39 heridos y unas 35.000 viviendas destruidas o dañadas a consecuencia del fenómeno meteorológico que golpeó el jueves pasado la provincia norteña de Cabo Delgado, fronteriza con Tanzania. La ciudad de Pemba, capital de la provincia, sufría el lunes fuertes inundaciones y varias rutas cortadas. Asimismo, más de 30.000 hectáreas de cultivos en la región fueron destruidas. La acumulación de agua dificulta la distribución de la ayuda de emergencia, según informó el Programa Mundial de Alimentos. Kenneth golpeó Mozambique apenas 6 semanas después del devastador ciclón Idai, y en marzo dejó 1 millar de muertos en el centro del país y en el vecino Zimbabue, además de cientos de miles de personas sin hogar.
Yang ada di sekitar Rawamakmur sudah terendam semua, kelurahan yang terkena banjir. Sebagai bahan pemikiran kawan-kawan, di sana, di bukit sana, itu hutan-hutan udah banyak gundul, terutama oleh eksplorasi batu bara. Kemarin saya share di dekat simpang kok Pak, pintu air. Oh dekat pintu air kok Pak. Sabar Om, saya masih di Sukamarindu. Oh masih jauh ya. Pagi kembali. Saat ini saya menerbangkan drone di Queridos amigos, sin lugar a duda, el pensamiento divino de inspiración a su sierva es tan oportuno. En reiteradas ocasiones hemos citado eventos finales. El capítulo 1, la última crisis de la tierra. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular, dice la sierva del Señor, Patriarcas, Profetas y Reyes, página 394. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Tiempos realmente angustiosos, un tiempo que irá en aumento hasta el fin. Y entre ellos se menciona precisamente inundaciones, los incendios, lo que estamos viendo, queridos amigos. Dios nos ha dicho y con el propósito de despertar nuestras conciencias. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Y ahora escuche: incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Queridos amigos, no podemos eludir nuestra responsabilidad cristiana en anunciar los que conocemos, en anunciar este mensaje y este mensaje solemne de advertencia. No podemos evitar decirle al mundo que Cristo viene pronto. Y bueno, precisamente hablando de la inestabilidad social, en los últimos meses hemos visto este fenómeno que está cobrando dimensiones prácticamente insospechadas. Pareciera ser casualidad, pareciera ser que solo se trata de una cuestión pasajera, pero resulta que en México, en Chiapas, en la frontera sur o sureste de este país, de la República Mexicana, ahora hay migrantes, ya no solo centroamericanos, que es paso natural, ahora han llegado del Caribe, cubanos, ahora también hay africanos, y esto se vuelve un problema social, tal como dice la sierva del Señor, inestabilidad social. Hay temor, hay miedo, hay preocupación en las naciones, en los dirigentes, en los gobiernos. Hemos visto y aquí estamos para reportar estos hechos, pero no solo eso, sino también para pensar qué significado tienen a la luz de todo este cumplimiento profético. Así que tenemos preparado para ustedes algunas notas, que son notas, por supuesto, internacionales, que captan la atención, que captan el interés, pero no solo eso, nos dan la oportunidad de analizar, de reflexionar, de decir, ¿y cuál es el papel de toda esta situación en medio de los últimos días en este tiempo del fin? Vamos a las notas
informativas sobre este asunto de la migración, de las caravanas, de los grupos que están llegando con la intención de cruzar México para finalmente llegar a los Estados Unidos. Tenemos la nota para ustedes. Un canto religioso se escucha en un albergue de migrantes en la frontera sur de México. Se trata de ciudadanos de países de África, de India o Bangladesh que también buscan pedir asilo en Estados Unidos. Estos viajeros lejanos han pasado inadvertidos entre la creciente cifra de migrantes centroamericanos que han llegado al sureño estado de Chiapas. Autoridades mexicanas tienen contenidos a varios de ellos en la Feria Mesoamericana, una instalación migratoria alterna en un parque de Tapachula. También esperan una visa que les permita seguir su camino, aunque el gobierno mexicano ha dicho que ahora otorga el documento más selectivamente y varias personas pasan semanas esperándolo. Las autoridades tienen restringido el acceso al albergue, donde activistas calculan que hay más de 1,000 migrantes que no son centroamericanos. Un oficial de seguridad dijo que se requiere un permiso especial para hablar con ellos y el Instituto Nacional de Migración no estuvo disponible para comentar al respecto. La AFP pudo observar que durante el día muchos brincan un muro para comprar alimentos en las tiendas cercanas y volver al albergue rápidamente sin ser vistos. Mientras regresaba con bolsas de comida, un ciudadano de República Democrática del Congo que evitó dar su nombre, dijo que dejó su país debido a un duro conflicto armado que ha desplazado a 4,5 millones de personas desde hace 2 décadas. Otro hombre procedente de Eritrea contó en un inglés precario que llegó vía aérea a Brasil y desde ahí siguió su camino hacia México. Tampoco permitió que su rostro se grabara en video. Según activistas, no hay solución a sus casos. A través de una presión psicológica hacen que ellos desistan de llegar a su destino. Muchos no hablan español, inglés o francés, lo que además complica a las autoridades comunicarse con ellos. México dice que ha enfrentado un aumento insólito en el número de migrantes, principalmente centroamericanos, con unos 300,000 cruzando el país en los últimos 3 meses. La mayoría busca llegar a Estados Unidos, pese al rechazo del presidente Donald Trump, que los considera una amenaza para la seguridad. Por ello, ha presionado a México para detener el avance de las personas bajo amenaza de cerrar la frontera, lo que podría generar un enorme impacto al comercio bilateral. La frontera entre México y Estados Unidos está tomando un inesperado aire caribeño. El éxodo cubano que ha llegado a Ciudad Juárez desde el año pasado va dando ritmo de salsa a la región mientras el presidente Donald Trump avanza su ofensiva antiinmigrante. Durante la larga espera para poder obtener su turno de trámite de asilo en Estados Unidos, miles de cubanos se han instalado en esta ciudad, abarrotando sus hoteles, trabajando en sus comercios y generando un inesperado choque económico y cultural. Como la mayoría tiene familia en Estados Unidos, les mandan un depósito y ya se acercan y pagan el hotel, pagan por 5 o 6 días y la mayoría, el 80% de la gente cubana que está, ya trabajan ellos, en puestos, vendiendo. Restaurantes que ofrecían comida Tex-Mex van cambiando los burritos por menús cubanos, pierna mechada, mojarra frita o arroz con frijoles negros. Las dificultades económicas y la escasez en la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962, son un combustible para emigrar. El fenómeno coincide además con las caravanas de centroamericanos que también se han organizado para intentar llegar a la frontera sur de Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia en sus países. Aunque no sé, es verdad que son muchas caravanas, pero bueno, todos lo hacemos por mejorar y por trabajar. Nosotros no queremos que nos regalen nada, ni queremos vivir del invento, queremos vivir de nuestro trabajo y nuestro sacrificio. Según el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, el 80% de las personas registradas son de nacionalidad cubana, pero existe otra cantidad importante sin registro que se ha decidido a cruzar clandestinamente al notar que se van agotando las capacidades de las autoridades migratorias, tanto mexicanas como estadounidenses. Lo que sí vemos que sí es distinto. En el caso de Cuba viene gente muy preparada de pronto. Me refiero que viene con una formación profesional. Vienen médicos, vienen ingenieros químicos. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tuvieron un restablecimiento histórico en 2015, pero en la era Trump, Washington cerró sus servicios consulares en La Habana, alegando supuestos ataques sónicos contra sus diplomáticos en 2016 y 2017. En consecuencia, los cubanos deben solicitar visas en embajadas norteamericanas en otros países. La misión se vuelve casi imposible ahora que no tienen privilegios migratorios. Llegar a México no garantiza nada.
Miles de cubanos han sido deportados este año desde ahí. Sin embargo, Juárez parece una ciudad santuario donde no son detenidos aunque sus permisos de estancia para esperar el asilo hayan vencido. Transitar por México se ha vuelto más difícil para los migrantes. El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha admitido que hay un insólito aumento en las llegadas de centroamericanos, a los que se han unido africanos, haitianos y cubanos, y decidió endurecer lo que parecía una política de puertas abiertas. Además, quienes han emprendido el viaje también han visto reducida la solidaridad de la población. El gobierno nos apoyaba, los gobernadores de cada estado nos ponían combi, autobuses. La comunidad, pues, como le digo, de México, nos apoyaban con zapatos, ropa, víveres, comida para los niños, pampers, leche, que hasta sobraba eso, quedaba botado el montón de comida, alimentos que nos daban. Ahora ya no se ve eso. México determinó ahora restringir el paso de migrantes por los estados del norte, limítrofes con Estados Unidos, alegando la inseguridad en la zona e incrementó los operativos para detenerlos. A muchos solo les queda esperar el paso de la bestia por la comunidad de Arriaga en el sureño estado de Chiapas. Se trata de un tren de carga que muchos abordan en su camino a Estados Unidos, pese a enfrentar riesgos de caídas mortales o toparse con grupos criminales. El problema escaló cuando la noche del jueves, casi 600 migrantes que esperaban por una visa humanitaria, mayoritariamente cubanos, se amotinaron y fugaron de un albergue en Tapachula, también en Chiapas, forzando las puertas. El lunes, agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron a 371 miembros de una caravana. Salimos huyendo casi toditos. Unos los agarraron, otros los aventamos al monte y así es, pero eso no tenía que ser así porque era caravana, ellos no tenían por qué detenerlos. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump considera que este éxodo pone en riesgo la seguridad de su país y ha exigido a México detenerlos bajo amenaza de cerrar la frontera común, lo que golpearía el millonario comercio bilateral vital para la economía mexicana. Definitivamente, queridos amigos, estamos, tal como dice el espíritu de profecía, en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia extraña y llena de sucesos está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Miren ustedes, qué acertada, qué precisa es la sierva del Señor. Hay guerras, rumores de guerra, las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Estaremos precisamente en ese punto crucial. Yo creo que sí. No sabemos el tiempo, no podemos atrevernos a colocar fechas, no debemos hacerlo. Sin embargo, sí podemos decir que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Y precisamente hablando de este clima de agitación, de inestabilidad, tenemos información de lo que está sucediendo en Brasil y en Honduras. La represión y por un lado y por otro lado la incomodidad aún de las tribus todavía amazónicas en el Brasil, en el caso de Brasil, han despertado y parece ser que ahora todo mundo pide, todo mundo exige, todo mundo está buscando. Y esta es la nota informativa para ustedes acerca de lo que está sucediendo y los reclamos que este grupo de comunidades, de tribus amazónicas le hace al ultraderechista Bolsonaro, presidente actual de la República del Brasil, y por otro lado también la conmoción que hay en Honduras. Adelante. Una marcha en la que participaron miles de indígenas el viernes fue el cierre de su protesta anual en Brasilia. Los pueblos originarios lanzaron duras críticas a las políticas implementadas por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que según denuncian, favorece el avance de la actividad minera y agropecuaria. Nuestra pauta más grande aquí es nuestro territorio, que hoy salió de la Secretaría de Justicia para ir al INCRA en manos de ruralistas que no les gusta nuestro pueblo indígena. Esta edición del Campamento Tierra Libre reunió desde el miércoles a nativos de las 5 regiones de Brasil. La marcha culminó con un baño en las aguas del estanque y las cascadas artificiales del Ministerio de Justicia, donde fueron recibidos por un asesor del ministro Sergio Moro.
No estamos aquí pidiendo migajas, estamos aquí reivindicando un derecho que es nuestro, una deuda de Estado con los pueblos indígenas desde 1500. Según cifras oficiales, unos 800.000 indígenas de 305 etnias viven en Brasil. La Constitución determina que esos pueblos tienen derecho al usufructo exclusivo sobre las tierras que ocupan, pero la demarcación se ve amenazada por la tala ilegal, la expansión de la ganadería y el avance de la frontera agrícola. Policías hondureños y manifestantes se enfrentaron el lunes. Las autoridades lanzaron bombas lacrimógenas a miles de personas que protestaban por las reformas educativas y sanitarias aprobadas por el Congreso. Los uniformados atacaron a unos 10.000 universitarios, estudiantes y maestros de colegios capitalinos que intentaban acercarse al Palacio Legislativo de Tegucigalpa. Los estudiantes marcharon hacia el Congreso, rodeado por cordones de policías. Algunos encapuchados lanzaron piedras a los agentes antimotines, con saldo de varios heridos en ambos bandos. Los bomberos informaron de incendios en 2 edificios de la alcaldía, una farmacia y un negocio de comida rápida. Además, 30 personas fueron evacuadas luego de sufrir intoxicaciones por el humo en uno de los inmuebles. Según transmisiones de medios locales y redes sociales, miles de personas marcharon y bloquearon carreteras en varias ciudades. Las protestas empezaron el viernes, luego que el Congreso aprobó 2 proyectos sobre educación y salud, que a juicio del gobierno van a mejorar los servicios, pero los dirigentes magisteriales y el colegio médico aseguran que pretende privatizarlos y causarán despidos masivos. El Congreso aprobó con el voto de la mayoría de los diputados oficialistas los 2 decretos y tenía previsto sesionar el lunes para ratificarlos, pero se suspendió la sesión a causa de los incidentes. Justo, queridos amigos, lo que estamos precisamente viendo, observando alrededor de nuestro mundo es este clima de violencia. Recuerdan ustedes que el Señor Jesús ha dicho que como los días de Noé, y una de las características de acuerdo a Génesis capítulo 6 es el clima de violencia que se vivió en la sociedad antediluviana y que ahora parece replicarse de una manera exacta. Queridos amigos, no hay duda, Jesús viene pronto. Y bueno, quien ha hecho noticia mundial y ocupado las primeras planas precisamente en las últimas horas es la reaparición del líder de este asesino realmente de tantos y tantos cristianos que exhibieron esta persecución masiva y que tanto dolor ha producido allá en el Medio Oriente. Aquí tenemos precisamente esta nota y justo, ¿verdad?, este clima de violencia que está sucediendo, ocasionado, de acuerdo a los señalamientos oficiales, que este grupo islámico, mejor conocido como ISIS o Daesh, es el que ha provocado toda esta situación. Tenemos información que debo advertirle que en los siguientes videos hay algunas imágenes que son fuertes, son dolorosas y es necesario advertir que sí hay algunas imágenes muy, muy fuertes. Vamos a estas notas que tenemos ya casi llegando en la parte final de nuestro programa. 5 años después de su última aparición, el líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, hizo su reaparición en un video de propaganda difundido el lunes por la organización. Baghdadi reconoce la derrota en la batalla de la ciudad iraquí de Baghouz, a su vez que enumera otras caídas como las de Mosul y la de Sirte, en Libia. También hace referencia a los atentados de Sri Lanka del 21 de abril, donde más de 253 personas perdieron la vida y que fueron reivindicados por la organización. Estados Unidos ofrece $25 millones por la captura del jefe yihadista de 47 años. Queridos amigos, el Señor Jesús precisó las condiciones de este mundo. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y algunos dicen que hoy es el Día del Niño. Realmente es una situación que da tristeza, da dolor. En medio de todo esto se reporta hambre, sufrimiento. Los niños en todo el mundo, hay una gran cantidad
de niños que se van a dormir todos los días, se van a dormir con hambre. Es realmente lamentable, y otra de las cosas que pues han golpeado muy fuerte actualmente es precisamente el regreso de epidemias de enfermedades que se creían ya erradicadas, tales como el sarampión, que es en este momento un motivo de emergencia. Vamos precisamente con esta nota y una buena noticia en cuanto a algo que se ha descubierto, las propiedades curativas del árnica. Queremos culminar con esta buena nota. Son propiedades extraordinarias en contra del cáncer del colon. Así que, por un lado, presentamos los casos de sarampión que están causando una alarma en los Estados Unidos, pero por otro lado, terminamos con esta nota especial de algo que debiéramos consumir, es el árnica, es un desinflamatorio natural. Tengo para ustedes la información. Adelante. Se afirman los expertos que la situación no es nueva porque refleja la crisis socioeconómica que sufre el país. Se trata de menores de 17 años cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir. Por lo tanto, sus hijos están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable, tienen problemas con el acceso a la educación y la medicina. Mientras tanto, Mauricio Macri intenta combatir la inflación declarando el control de los precios de los productos básicos, una medida que ha generado críticas de la oposición. Ignacio Jubilla nos tiene más detalles. Fiebre, tos, dolor muscular o de cabeza, problemas respiratorios, la gripe no pasa desapercibida y aunque para muchos ni siquiera es necesaria la atención médica, a algunos puede causar complicaciones e incluso la muerte. Según la OMS, la gripe conlleva entre 3 y 5 millones de ingresos hospitalarios al año, de los cuales entre 300 y 650 mil no sobreviven tras sufrir complicaciones. Cifras alarmantes que, a pesar de todo, no impiden que surjan movimientos antivacunas opuestos a los medicamentos por considerarlos poco naturales. Bueno, queridos amigos, en medio de un mundo de malas noticias, la buena noticia es que Cristo Jesús viene pronto. Las profecías prácticamente se han cumplido. Especialistas de la UNAM descubrieron con esta nota informativa una buena noticia. Les recomendamos ampliamente este estudio que ha realizado la Universidad Nacional Autónoma de México. Da como resultado lo importante que es consumir árnica para prevenir el cáncer de colon. Queridos amigos, que Dios les bendiga, conserven una sonrisa en sus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.